Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. No paran las críticas al decreto de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya fue firmado por los ministros. El decreto de emergencia económica anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya fue firmado por el gabinete ministerial y el presidente Gustavo Petro el pasado jueves y se espera que sea oficializado en los próximos días. El decreto se firmó por parte de los ministros el jueves en la noche. Esa declaratoria debe estar lista o se habrá hecho, se habrá radicado ante la Corte el viernes o será el lunes. El Gobierno Nacional busca recaudar 16 billones de pesos con la creación de algunos de los impuestos que estaban incluidos en la reforma tributaria hundida en el Congreso. A las entidades financieras que prestan, la que le acabo de decir, también a los juegos de suerte de azar, a los licores con alto grado de alcohol, más o menos que recuerde esos, al 4 por mil pasarlo al 5 por mil. Según expertos, una vez se publique el decreto, comenzará el cobro de los impuestos. Mezcla impuestos que pueden iniciar inmediatamente, por ejemplo el IVA, a las plataformas de apuestas digital o el mismo GMF. Discutiblemente en las compras navideñas, si este decreto sale a regir a partir de el 22 de diciembre, 23 de diciembre o 24 de diciembre, las transacciones electrónicas con medios de pago electrónicos pues van a ser desestimuladas. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y el de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, enviaron una carta al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, solicitando que se suspendan los efectos de este decreto de emergencia económica una vez se oficialice, con el fin de que no haya cobros mientras el alto tribunal estudie su constitucionalidad. Existe efectivamente una fragilidad fiscal. Pero esta fragilidad fiscal es estructural, no es nueva, no es sobreviniente. Esto es casi que autoinfligido porque es que este gobierno ha sido un gobierno que derrocha, ha sido un gobierno que elabora mal los presupuestos, que son presupuestos irreales. El gobierno sabía que el presupuesto que presentó no era ni estaba financiado. El gobierno conocía que tenía una desfinanciación de más de 45 billones de pesos. Esta es la tercera vez en la que el gobierno estaría decretando un estado de excepción. La primera fue para atender la escasez de agua y desnutrición en el departamento de La Guajira y la segunda por la crisis humanitaria en el Catatumbo tras los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Ambas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte. En esta ocasión, el Gobierno Nacional menciona que la razón principal para decretar la emergencia económica es la de obtener recursos para el pago de la deuda, fortalecer la ofensiva militar con tecnología antidrones, inteligencia y aumento en el pie de fuerza, así como garantizar el funcionamiento del Estado. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando citar a una sala plena extraordinaria la semana entrante una vez se conozca este decreto anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Y en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia aseguró que la anunciada declaratoria de emergencia económica del gobierno es inconstitucional. Habló sobre el plazo que tendría la Corte para evaluarla e hizo duros cuestionamientos. Subdirector, ¿qué tan constitucional es esta decisión del gobierno nacional? Yo creo que esta decisión del gobierno tiene muy serias dudas de constitucionalidad. La verdad, ninguno de los presupuestos que establece la Constitución para dictar alguno de este tipo de decretos se cumple en esta circunstancia. No hay una circunstancia imprevista, no estamos ante un hecho que sea irremediable por los conductos institucionales normales. Desde ese punto de vista, creería que el curso natural de esta norma es que la Corte Constitucional la declare inconstitucional. Bueno, doctor Velasco, contémosle un poquito a los televidentes cuál es ese trámite que procede ahora una vez el gobierno decrete esta emergencia económica. Deberían pasar dos cosas. En los términos del artículo 213 de la Constitución, el Congreso de la República, por derecho propio, sin necesidad de convocatoria por parte del presidente, tiene la potestad de reunirse dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria de emergencia para examinar las causas de que motivan la expedición de este tipo de normas. Y el gobierno tiene a su vez el deber constitucional y legal de informar y motivar el porqué de esta decisión. Sí, subdirector, pero una vez firmado el decreto,
ya, digamos, tiene constancia en el país, ¿se debe cumplir? Claro, el decreto entra en plena vigencia, salvo que alguna autoridad de carácter judicial la declare inconstitucional, y los decretos pues, que reglamenten esta declaratoria sean posteriormente declarados nulos. Si en el borrador que se ha conocido o que ha trascendido por lo menos a la opinión pública, la vigencia está a partir del 1 de enero, entonces si la suspensión no opera, pues la vigencia se daría a partir de esa fecha. ¿Cuál es ese análisis que hace la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que revisa específicamente la Corte para determinar si este decreto termina siendo constitucional o si por el contrario lo tumba? El primer examen que hace la Corte de estos decretos es si los mismos se ajustan o no al texto de la Constitución de 1991. Subdirector, ¿cuánto se toma la Corte para analizar si es constitucional o no este decreto? El examen de la Corte debería ser muy rápido. Y digamos, lo que es usual es que esos decretos se examinen dentro de los 20 días siguientes a la expedición de la norma, básicamente porque, digamos, lo que está ocurriendo en términos prácticos es que por vía de la expedición de este tipo de normas, el presidente de la República asume materias que son reservadas para el Congreso de la República y por vía de decretos legislativos expide decretos que tienen fuerza de ley. 12:51 minutos, seguimos analizando este tema, por eso hasta ahora nos acompaña María Claudia Lacutir, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Usted ha hecho énfasis en varios puntos por los cuales no procede la emergencia económica. Recordemos cuáles son esas razones. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues definitivamente vemos 7 razones, pero son muchas más, en las que hemos encontrado que este decreto, que todavía no está formalmente establecido ni presentado, tendría una inconstitucionalidad. Lo primero que tenemos que decir es que si bien hay una problemática fiscal, esta es estructural y es previsible. Y cuando hablamos de una emergencia económica, tiene que tener efectos que sean sobrevinientes y excepcionales. Y en este caso, ninguna de estas dos acciones se presentan en este momento. Esto se corrige con una política fiscal, con una austeridad del gasto, con acciones que permitan reducir las necesidades de un gasto que no es el requerido versus unos poderes extraordinarios que se están buscando a través de este decreto. Lo segundo es que el perder una ley de financiamiento no es un choque extraordinario. Es democracia deliberativa. El Congreso tiene toda la potestad de decir no de acuerdo a lo que establezca en sus condiciones. Lo tercero es que se habla de ley o abismo, y eso definitivamente es un falso dilema. La Constitución exige un juicio técnico y jurídico, no decisiones por presión. Y están hablando también de una emergencia en subsidiaria, solo si lo ordinario es insuficiente. Y en este caso hay todavía margen de reordenar gasto, ajustar presupuesto, lo que acredita la excepcionalidad. Y en ese sentido no habría en ningún caso ni excepcionalidad, ni un hecho extraordinario, ni tampoco dentro de esto hay un hecho sobreviniente ni excepcional. Lo que sí se requiere es austeridad del gasto, acciones conjuntas y un proceso de responsabilidad y coherencia. Teniendo en cuenta esto que nos dice, Presidenta, hablemos también, hay que insistir en esto sobre las consecuencias que dejaría este decreto para los gremios, para la economía del país, y cuál es su llamado puntual. Son varios los impactos negativos que podría tener y preocupa mucho el borrador porque tiene alcances general y efecto inmediato. Y cuando miramos un incremento del 4 por mil al 5 por mil, lo que estamos viendo es un impuesto por mover la plata del ciudadano. O sea, cada persona va a tener un impuesto adicional por mover su propio recurso. ¿Esto qué va a llevar? A un efecto de mayor uso del efectivo y mayor informalidad. Encarece las transferencias, pagos, retiros. Todo se vuelve más caro. También cuando hablamos del impuesto al patrimonio, estamos hablando que se cobra por lo que uno tiene, aunque no se esté gastando. Y lo puedo poner una empresa pequeña que tenga un patrimonio, unas maquinarias que no están ejecutándose o que no están haciendo utilidades, tiene que pagar a pesar de que no esté generando ninguna ganancia. Son impactos muy regresivos que al mismo tiempo van a tener un impacto sobre los colombianos, sobre el bienestar y sobre el ingreso, que al final se va a ver
un efecto negativo donde las medidas que se recaudan hoy, pero pueden costar mucho más mañana. Es la presidenta de AmCham, que está en Noticias Caracol. Gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes.